vamos a aprender a derivar funciones, ¿de acuerdo? Para poder derivar funciones, necesito analizar, qué tipo de función es la que voy a derivar. Entonces vamos con la primera. Vamos a hacer unos dibujitos para que podamos entender. No significa que cuando yo derive, siempre voy a estar dibujando o siempre voy a estar graficando. Pero ahorita para empezar a derivar, pues me gustaría explicar algunas funciones y explicarles de qué se trata. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a poner aquí como título técnicas de derivación. ¿De acuerdo? ¿Por qué técnicas o fórmulas de bueno, porque hay diferentes técnicas para derivar. Una de ellas es por medio de fórmulas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Acabo de enumerar las 5 primeras fórmulas. Nosotros, bueno, yo sí le puse de nombre, no significa que así vengan en los libros o así tengamos que llamarlas siempre. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada. Esto se lee como la derivada de una constante. Vamos a analizar estas 5 fórmulas. Vamos a hacer ejercicios de estas 5 fórmulas. La derivada de una constante con respecto a x. ¿Cuál es su derivada? Nos dice que es un 0. La fórmula número 2. La derivada de x con respecto a x. Dice que es 1. Y así. Vamos con la tercera fórmula. Dice, aquí hay un montón de letras. Dice que la derivada de u más v menos w con respecto a x. Caray, todo esto aquí es igual. Bueno, pues es igual al, tengo u, pues la derivada de u. Si tengo v, pues la derivada de v. Si tengo w, pues la derivada de w. Lo que me está diciendo esta fórmula es de que si yo tengo un polinomio o un binomio o muchos términos, pues a cada uno de los términos le voy a aplicar una fórmula. En este término es u, le voy a aplicar la derivada de u. Este término se llama v, pues voy a aplicar la derivada de v. Y este es w, pues la derivada de w. Como este es negativo, yo tengo que respetar el signo y ponerlo también. Como u y v son positivos, yo tengo que respetar el signo. ¿Sale? Ahorita no tiene mucho sentido. Ahorita que empecemos a hacer varios ejercicios, ya vamos a darle sentido a esta fórmula. ¿De acuerdo? Dice aquí la derivada de una constante por x con respecto a x, c vamos a llamarle la constante. La derivada de una constante por x con respecto a x es igual a la constante. Y la fórmula, la quinta que vamos a ver, es la derivada de x elevado a un exponente. Tal vez veamos la sexta fórmula. Ahorita no escribí hasta la quinta. La derivada de x a la n con respecto a x va a ser n multiplica n a x, perdón, y como exponente n menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, así le puse yo de nombre las primeras 5
fórmulas. Y pues vamos a empezar con mi primer función. ¿Vale? Vamos a empezar con mi primer función. Y es igual a 5. Esa es mi función. Si yo reviso mis temas de funciones, veo que esta es una función constante. Y lo que me están pidiendo a mí es encontrar la derivada de esta función. Ah, es una función constante. Entonces yo tengo que checar mis fórmulas. Tengo que checar mis fórmulas y ver cuál de esas fórmulas aplica para poder derivar esta constante. Puede ser y es igual a 8, puede ser cualquier fórmula, puede ser cualquier función constante que a mí se me ocurra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué les comenté yo que vamos a graficarlo? Para que vean. Y voy a ocupar un software para graficarlo rápidamente. Les voy a regalar copia de... Les voy a regalar copia de esta función. ¿Vale? Para que vean de qué se trata. Vamos a ir despacio. Una vez que ya empecemos a derivar bien, ya rápido, pues ya lo que vamos. Ya estamos en las primeras fórmulas. Vamos a ver de qué se trata. Bien. Y acabo de graficar esta función. Y es igual a 5. ¿Qué pasa si x vale 0? Pues dice esto que y vale 5. Si x vale 0, este es el eje x, recuerden. Aquí tenemos el eje y. ¿Vale? Eje x, el eje y. ¿Qué pasa si yo aquí hiciera mi tabla? Cuando x vale 0, y vale 5. X vale 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale y? Y vale 5. X vale 2, y vale 5. Aquí tengo mi par de ejes ordenados, ¿no? La coordenada 2,5. Si x vale 4, y vale 5, ¿verdad? Aquí dice, no importa el valor de x, y siempre va a valer 5. Ok. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, o que les hago en este momento, a ver quién pudiera contestar. Olvídense de derivadas, olvídense de estas fórmulas. Vamos a poner atención a esta función constante. ¿Cuál será la pendiente de esta función constante? ¿Quién pudiera decir? ¿Cuál será la pendiente? ¿No? ¿Algún número? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿-4? -4. ¿La pendiente? No, no. ¿Se acuerdan lo que dijimos? La pendiente.
es la inclinación, ¿verdad? ¿Qué inclinación tendrá esa recta? Y es igual a 5. ¿Qué inclinación tendrá? Que tiene una inclinación de 0, ¿verdad? Entonces es ahí donde hacemos honor a esta fórmula, miren. Dice, si yo quiero derivar una función constante, esta es la función y es igual a 5. Si yo quiero derivar una función constante, su derivada dice, si tú quieres derivar una constante, su derivada va a ser 0 siempre. Entonces aquí voy a escribir la derivada de y con respecto a x, porque yo voy a derivar la función y, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Mi variable independiente es y la dependiente es y, entonces la derivada de y con respecto a x, yo le estoy diciendo que mi función y es igual a 5, ¿verdad? Entonces la derivada de y con respecto a x es 0. O yo estoy diciendo en otras palabras, la pendiente de esa función, si yo la graficara, les digo que no la vamos a graficar, ahorita la estamos graficando para que ustedes se den cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos encontrando la pendiente de la recta tangente a esa función. ¿Sí? Entonces la función es y es igual a 5, la derivada es 0. Entonces, cuando nosotros tengamos un ejemplo, ah, tengo que ver en mis fórmulas, ahorita tengo 5, no hay problema, pero cuando ya tenga 30 fórmulas y me piden derivar una función, no, pues ahí sí ya me metí en problemas, ¿no? No sé ni cómo empezar, ni dónde, ni cuándo. Ah, pero ahorita tenemos una función constante, y es igual a 5 y la derivada de una función constante es 0. ¿Y de dónde yo saqué eso? ¿O cómo lo inventé? Bueno, son unas fórmulas que ya existen. Y me dice que cuando yo quiero derivar una constante, el resultado siempre va a ser 0. ¿Vale? Entonces, todo donde vean un número y lo quieran derivar o una función constante, siempre su inclinación va a ser 0. Porque miren cómo es la función. Está completamente horizontal, entonces no tiene inclinación. Su inclinación es 0. Voy a poner otra función, miren. Al principio se ve, bueno, no es tan complicado. Ya conforme vamos haciendo ejercicios, ya conforme vamos haciendo ejercicios, pues ya vamos viendo de qué se trata. Ahora voy a graficar esta otra función. Y es igual menos 2. Ok, está graficado. Te lo voy a compartir otra vez para que vean la función que acabo de graficar. La que grafiqué primero es de color verde. Ahora la que acabo de graficar es de color azul. ¿Vale? Entonces, miren, ¿qué hago con esta función? Bueno, aquí no dice ninguna instrucción, ¿verdad? Bueno, aquí faltarían las instrucciones. Derivar las siguientes funciones. Esas serían las instrucciones. ¿Verdad? Derivar las siguientes funciones. Entonces, tengo mi función y es igual a menos 2.
me piden derivar esta función constante. Es una función muy simple, es un número nada más. Me piden derivar, me piden encontrar la pendiente de la recta tangente. ¿Qué inclinación tendrá esta línea recta horizontal? Pues su inclinación es cero, y efectivamente, si yo quiero derivar esta función, yo voy a mi formulario, siempre voy a tener que ir a mi formulario. Pues algunos de ustedes, conforme ya van avanzando, ya después ni necesitan ver esto. La derivada de una constante es cero, la derivada de x es 1, y así. Bueno, ¿qué pasa? Yo no me quiero aprender las fórmulas porque es complicado para mí, ¿no? No tienes que aprendértelas, ¿verdad? No, pues lo que sí tienes que hacer es tener una hoja donde tengas todas las fórmulas. El día de hoy vamos a ver 5 o 6 fórmulas. Vamos a hacer ejercicios a más no poder. Todos los que quieran, todos los que ustedes quieran. 1, 2, 10, 20. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a encontrar la inclinación de esta función. La volteo a ver. Pues su inclinación es cero. Entonces digo, la derivada de y con respecto a x es igual, la derivada de menos 2 es igual a 0. Y así todas las funciones constantes que yo quiera derivar, van a decir, bueno, pues no tiene chiste, pues sí, no. Si lo veo así muy aislado, como que no tiene mucho chiste. Pero ya cuando ahorita vamos a poner otras funciones más complicadas, ¿se acuerdan? Vimos las funciones polinomiales, vimos las funciones racionales, crecientes, decrecientes. Cuando ya empecemos a ver las funciones exponenciales, logarítmicas, senoidales, bueno, ahí sí ya nos metemos en un problema. Miren, por ejemplo, esta función y es igual a un medio. Me piden encontrar la derivada de y es igual a un medio. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Ustedes todos lo saben. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Y es igual a un medio. Bueno, déjenme regalarles la gráfica. ¿Vale? Ya tengo la gráfica. Entonces, pues esa constante dice, bueno, ¿cuánto puede valer esa constante? Una constante es un número cualquiera. Puede valer 1, puede valer 1.000.000, puede valer decimales, puede valer raíz de 2, puede valer lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, si yo quiero derivar una constante, ¿cuál sería la derivada de y es igual a un medio? ¿Cómo quedaría la respuesta? ¿Alguien que pueda opinar? ¿Cómo quedaría la respuesta? La derivada de 0. Sí, ¿no? La derivada de y con respecto a x es 0. Gracias. Muy bien. Aquí ponemos, no, la derivada de y con respecto a x es 0. Muy bien. Y así, si yo pongo otras funciones, y es igual a, ¿qué les gusta? 2.1. No, así 2.1. Pues igual, la derivada de y, la derivada de esa función 2.1, pues es 0. Eso es lo que dice mi fórmula número 1. Yo le llamé número 1. ¿Sale? Bueno,
Entonces, les voy a pasar estos ejercicios al grupo. Y vamos con la fórmula número 2. Como que ya empieza a tener esto más, ¿se entiende? Bueno, ahí se fue. Ahí se fue el mensaje. Entonces, fíjense. Y es igual a, bueno, está más sencillo. Y es igual a X. Fíjense cómo es esto. Y es igual a esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo volteo a ver mis funciones, ya no es una constante lo que yo tengo, ¿verdad? Y es igual a X. Fíjense, este X, su exponente es 1, este X, su coeficiente es 1. Entonces está. Profesor, no lo escucho. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ay, dice. Profe, de hecho no se escucha. A ver ahí. Ya. ¿Sí? Ya. Apagué el micrófono y lo prendí. A ver, F es igual a G. ¿Cuál sería la derivada de F con respecto a G? ¿Cuál sería la derivada de F
con respecto a G. ¿Es 1? Sí, ¿no? Fíjense, fue lo que vimos, no hay que limitarnos a X ni a Y, ¿sale? Aquí F es la variable dependiente y G es la variable independiente. Esto sería la derivada de F con respecto a G es 1. ¿Vale? Y así, esta sería la fórmula número 1. Ahorita ya vamos a ver ejemplos más reales con la fórmula número 3. ¿Vale? Bueno, vamos a poner un ejercicio aquí en la parte de abajo. Fíjense, Y es igual a, antes de, ¿cómo quedaría esta función que acabo de poner? ¿Cómo quedaría la derivada? ¿Negativo? Ajá. La derivada de Y con respecto a X, ¿a qué es igual? ¿-1? Así es, ¿no? A -1. Muy bien. Entonces, aguas con el signo. Por algo está ahí, ¿verdad? Entonces, si está un menos, pues hay que respetarlo. Y la derivada de X, ¿cuál es? 1. Y como está el menos, pues -1. ¿Vale? Entonces, miren, voy a poner otro ejercicio. Ya voy a involucrar la fórmula número 3. ¿Qué es lo que me dice la fórmula número 3? Que si tú vas a derivar un polinomio a 3 términos, 4 términos, 10 términos, ¿qué es lo que me está dando a entender la fórmula número 3? La fórmula número 3 me dice, si tú tienes 10 términos y los vas a derivar, bueno, pues al primer término aplícale la fórmula que le corresponda. Al segundo término, aplícale la fórmula que le corresponda. Si el segundo término es una constante, pues aplícale la fórmula que le corresponde. El tercer término, es negativo, bueno, pues aplícale su fórmula y no te olvides del signo negativo. Entonces aquí, en este cuarto ejemplo, Y es igual a X más 3. Esta es mi función. Y me están preguntando cuál será la pendiente de la recta tangente. Aquí voy a aplicar la fórmula número 2. Al primer término, yo le voy a aplicar una fórmula. No sé cuál. Pero lo que sí sé es de que al primer término tengo que aplicarle una fórmula. Al segundo término, tengo que aplicarle una fórmula. Si yo minuciosamente verifico al primer término tengo que aplicarle la fórmula número 2.
la derivada de x, porque x está solito, miren. Su coeficiente no tiene nada y su exponente no tiene nada. Tiene un 1, perdón. Y aquí tiene un 1. La derivada de x. Y para el segundo término es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces yo agarro y digo, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de x es 1. Bueno, vamos a poner con colores. 1 más, ahora la derivada de 3. ¿Cuál será la derivada de 3? ¿Cero? 0, ¿verdad? Y 1 más 0, 1, Uno. ¿verdad? Entonces ya está. Miren, la derivada de esta función es 1. Ah, que tengo aquí un procedimiento antes, sí. Tengo que hacer un poco de talacha. Esto lo puedo simplificar, lo simplifico y ahí está. ¿Vale? Bueno. Fíjense. ¿Quién dice yo? Para esa función, la derivada de y con respecto a x es igual a ¿qué? Ah, la derivada de y de 10 es 0. Menos la derivada de x. La derivada de x es 1. Entonces, 0 menos 1 menos 1. Entonces, la derivada de esta función es menos 1. ¿Pero cómo lo obtengo? Bueno, aquí ya estamos involucrando 3 fórmulas en este ejercicio. ¿Por qué 3 fórmulas? La primera que estamos involucrando, como tengo un polinomio, la primera que estamos involucrando es a la derivada de este polinomio, donde me dice que si yo tengo varios términos, pues a cada uno de los términos tengo que aplicarle su respectiva fórmula. Ah, ok, ahí apliqué la fórmula número 3. Tengo un binomio, tengo 2 términos, entonces voy a aplicar 2 fórmulas. Luego, tengo un 10, la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Y tengo un x, la derivada de x es 1. 0 menos 1 menos 1. ¿De acuerdo? ¿Y ya quedó? Ya quedó el ejercicio número 1, 2, 3, 4, el quinto. Entonces, así puedo tener yo 50, un polinomio de 50 términos. Obviamente no vamos a hacer este tipo de ejercicios. Pero si yo tuviera 50 términos, pues a cada uno de los términos tengo que aplicarle una fórmula. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí vimos la fórmula, la derivada de una constante, que es 0. La derivada de x es 1. La derivada de un polinomio, pues es las derivadas de cada uno de los términos. Y ahora vamos a ver el ejercicio número 4. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa.
para involucrar a estas 4 fórmulas. Con estas 4 fórmulas ya vamos a poder hacer más ejercicios y poder incrementar la complejidad o diferenciar estos ejemplos. ¿Vale? ¿Cómo se lee la fórmula número 4? Bueno, D significa derivada. Espérenme, nada más que pase la banda. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo se lee la fórmula número 4? La derivada de una constante por X, con respecto a X. ¿Y cuál es esa derivada de una constante por X? La derivada es la constante. El número que yo tenga aquí, esa va a ser mi derivada. Fíjense, X tiene exponente 1. O sea, no se vale que aquí le pongamos al cuadrado y vamos a ocupar esta fórmula. Bueno, sí se ocupa, pero ahorita vamos a ver cómo. ¿Sale? Entonces vamos a ver el primer ejemplo, fíjense. Y es igual a 6x. Ahí está la función. Entonces, yo no puedo ocupar la fórmula número 2, porque la fórmula número 2 dice la derivada de x. Y sí tengo x aquí, pues, pero también tengo un número que está pegado a x, el coeficiente. En estos ejercicios, aquí tenía un 1 imaginario que no se pone. Aquí hay un 1. ¿Sí? Aquí hay un 1. Y aquí hay un -1. Entonces aquí ya es diferente, ya y es igual a 6x. 6x. Entonces, voy a aplicar la fórmula número 4, dice que la derivada de cx, de 6x, c es 6x, x es la constante. Entonces aquí pongo la derivada de y con respecto a x es 6. Y se acabó. ¿Sí? Entonces ya empieza a haber más, ya podemos hacer más ejercicios. Fíjense, ahorita los voy a poner un poquito más complicados. Y es igual a 8x. Pues la derivada de y es igual a 8x. Pues es 8. Sí, eso es lo que me dice la fórmula número 4. No puedo aplicar la fórmula número 1 porque no es una constante. O sí nos podríamos confundir, ¿no? Es una constante, pero la constante está pegada con una variable. Entonces, yo para poder ocupar la fórmula número 1, la constante aquí tiene que estar solita, pues el número tiene que estar solito, sin nada. Yo para poder aplicar la fórmula número 2, x tiene que estar solito también, sin ningún número diferente de 1. Y aquí hay x pegado con un 8, entonces no puedo aplicar este. La fórmula número 3 no tiene caso, nada más es un solo término, no la voy a aplicar.
La que sí voy a aplicar es la fórmula número 4, la derivada de una constante por x. Ah, la derivada de una constante por x es la constante. Si lo queremos ver de otra forma, fíjense, ¿cuál es la derivada de x? Es 1, ¿verdad? Y 1 por 8, 8. Eso es lo que está pasando en realidad. El 8 como que lo hago a un lado y estoy derivando x. Y la derivada de x es 1. Y 1 por 8, 8. Por eso es de que ocupamos esta fórmula. La derivada de una constante por x. ¿Y cuál es? Pues la constante, porque ¿qué pasó con x? Se volvió un 1. Y un 1 por la constante, pues es la misma constante. Un 1 por 10 es el mismo 10. Un 1 por 5 es el mismo 5. Un 1 por 1000, pues es el mismo 1000. ¿Vale? Entonces fíjense cómo voy a poner este ejercicio. Lo voy a poner un poquito más complicado. Ah, ya estoy involucrando dos términos y cada uno de los términos pues son diferentes. Entonces aquí voy a poner la derivada de y, siempre vamos a poner esto, la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Ah, ¿y cómo voy a derivar esto? Bueno, analizar 10x. ¿Ocupo esa fórmula? No, porque no es una constante nada más. La derivada de x, no, porque está el número 10. Sí estoy aplicando la fórmula número 3, que me dice que a este voy a aplicarle una fórmula y a este otra. Okay. Esto sí lo estamos aplicando. La derivada de cx, este es el que vamos a aplicar. La derivada de 10x es 10. Ponerlo en color azul. Menos la derivada de 4. La derivada de 4 es 0. ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y 10 menos 0? 10. Muy bien. Yo te voy a poner más ejercicios aquí mismo. Sin irnos a la fórmula número 5. Vamos a hacer una pequeña pausa en la fórmula número 4. Que vamos a llegar a las 5, sí. Y si da tiempo, las 6. Bueno, y mandé ya al grupo. Profe, no se oye nada. Ahí.
Ahí. ¿No se oye? Ahí, ¿se escucha? Sí, profe. Ya se cortó. Sí, profe. Vale, vamos a seguirle. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién dice yo? La primera. ¿Qué pongo? ¿Es menos 0.5? ¿Verdad? Y el último, 4. Es a ver, a ver, a ver. La derivada de 6 es 0, ¿ah? ¿Sí? Y la derivada de menos 0.5x, menos 0.5. Restamos esto y da menos 0.5. ¿Sí? No. Sí. ¿Y cómo quedaría entonces el segundo ejercicio? 4 4 menos menos 0. es igual a 4. Ahí está. Vale. Bien. Muy bien. Pues ya estamos. Seguimos. ¿No sería 4? Ah, perdón, sí. Emocioné. Ahí está. Y ahora vamos con la fórmula número 5. La fórmula número 5. ¿Cuál es la diferencia con la fórmula número 5? La única diferencia es que ahora x ya puede tener un exponente. Ya voy a poder derivar funciones donde x está elevado a un exponente. No importa qué exponente sea. X al cuadrado, x al cubo, x a la décima, x a la menos 2, x a la menos 1, x a la menos 0.1, cualquier valor que a ustedes se les ocurra de x. Ah, bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso. Aquí está el primer ejemplo. Vamos a ponerlo tranquilito, ¿no? Un exponente de 5. Entonces no puedo aplicar la fórmula número 1, pues la derivada de una constante, ¿no? Aquí dice que voy a aplicar la fórmula de la derivada de x, pero si x está solito, ¿no? No aplica aquí eso. Tengo un polinomio, ¿no? Pues apenas si tengo un término. Entonces la fórmula número 1, la 2, la 3, no.
La 4 dice que una constante por X, tampoco. Pero la fórmula número 5 sí aplica X a la N. Yo al exponente le voy a poner un nombre. Se va a llamar N. N va a valer 5 en este ejemplo. X, X. N, 5. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que poner ese nombre? Porque aquí lo voy a ocupar, dice la fórmula, la respuesta cuando tú quieras derivar esto. Escribe N, escribe X, y al exponente réstale 1. Ah, perfecto. N aquí vale 5. Entonces, N vale 5 y dice la fórmula. Pon N. Ahí está. Escribe X. Ahí está. Escribe el exponente. ¿Qué hago con el exponente? N vale 5. A 5 quítale 1. ¿Sí? ¿Bien? Yo lo único que hice fue seguir la fórmula. Dice, pon N vale 5 en este ejemplo, el exponente vale 5, pongo el 5 al principio, escribo X, ahí está, y hay un pequeño detallito, dice, vuelve a escribir el exponente, pero no lo vas a escribir como era antes, sino quítale 1, como valía 5, ahora vale 4, y ya quedó mi derivada. Entonces, ¿cómo quedaría este? Ah, el 2 pasa al principio. Aquí voy a poner el 2. Luego el X. Finalmente, el exponente le quito 1. Voy a hacerlo. 2. X. Y aquí se supone que debo poner un 1. Porque a 2 le quito 1, queda un 1. Pero, por lo regular, las reglas del álgebra dicen que cuando el exponente es 1, que lo omitamos. Y ahí está un 1, no se pone. Y esa es mi derivada de 2x de x cuadrada. ¿Y qué fórmula apliqué? La 5. Entonces aquí sí ya se pueden poner ejemplos más complicados. Pues ya se empieza uno a revolver bastante. Por eso hay que empezar otra vez, volver a hacer estos ejercicios que son simples, acordarse cómo se hicieron. Ah, aquí tengo 2 términos, derivo este, derivo el otro. Pues aquí de entrada tenemos un polinomio. Fórmula número 3.
donde me dice, al primer término, derívalo. Aplica la fórmula que tú consideres. Nadie te va a decir, en el primer término aplica la fórmula número 2, en el segundo término aplica la fórmula número 5. Nadie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría este? ¿Qué fue lo que hice? Aquí estoy involucrando la fórmula número 3. En este ejercicio, estoy involucrando la fórmula número 3. Estoy involucrando a la fórmula número 5, a la 2 y a la fórmula 1. ¿Verdad? Todo esto estoy haciendo en este ejercicio. Y en los ejercicios que hagamos, pues vamos a involucrar a lo mejor a todas las fórmulas. No es una regla, ahorita pues para practicar. Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría esto? Dice la fórmula número 5, pon el 4 al principio, porque es x cuarta. X ya tiene un exponente. X. Pues, síguele. Menos, tengo que respetar el signo. Derivada de X. 1. 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Más 0. 0. Bien. Simplificando, esta es la respuesta. 4x cúbica menos 1. Porque ya el más 0 pues ya no tiene sentido. Cuando ustedes ya tienen experiencia, más 0, ¿ya para qué lo pongo? Más nada. Desde aquí ya pudo haber quedado el ejercicio. Ya no poner este y ya teníamos estos dos términos que son la respuesta. Pero lo quise poner, simplifiqué estos dos números, menos 1 más 0, pues menos 1. 4x cúbica ya no se puede simplificar con nadie. Y ahí está. Voy a ponerlo por acá. Para que no se amontone, le voy a proporcionar estos en el grupo. Perfecto. Entonces vamos a hacer los ejercicios entre todos para que despejemos dudas. Este ejercicio, luego este otro. Ahí está. Vamos a hacer esos dos ejercicios. Y ahorita les voy a poner un tercero. Les voy a cambiar un poquito esto, pero primero vamos con estos dos. Entonces, ¿cómo quedaría el primero? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué pongo? 6x quinta menos ¿Qué? 2x.
Menos 2x, ¿verdad? Muy bien, ya quedó. Ya quedó derivado. ¿Sale? Seguimos al pie de la letra la fórmula número 5. Aquí tengo un polinomio. Dice que tengo dos términos y a cada uno de los términos le voy a aplicar una fórmula. No importa que al primer término le aplique la fórmula número 5 y al segundo término la fórmula número 5. O sea, no pasa nada, pues. Lo que sí tengo que hacer es, si a este le corresponde la 5, pues aplícale la 5. No voy a hacer que a este le corresponda la 5 y le aplicas la 1. No, pues no. Que a este le corresponde la 5, pues se la aplico. A este le corresponde la 5, se la aplico. Si a este le corresponde también la 5, pues ya lo aplico. Y si tengo otros 5 términos que le corresponde la 5, pues se lo aplico. Y aquí lo importante es aplicarle el que le corresponde. A este le corresponde la 5, adelante. A este, agua con este menos, ¿vale? Le corresponde, ahí está. Ahorita vamos a poner otros 2 ejercicios acá abajo donde vamos a complicar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría ahora el nuevo ejercicio? Ocho x a la 7 menos 1. Ajá. Sí, está bien. ¿Qué más? Menos 1 Más. más 0. Más 0, 0. ¿va? Y pues ya, más 0, ya para qué lo pongo. O si quiere lo ponemos para que no se enreden de dónde quedó. ¿Qué pasó con ese siempre? Ya sabemos que la derivada de 100 es 0. Entonces, ya pues, nada más va a quedar esto. Entonces, fíjense, aquí voy a poner otro ejercicio, pero ya voy a empezar a jugar con los exponentes. Son ejercicios muy parecidos. Este ejercicio es muy parecido a este. X tiene su exponente, voy a aplicar, como es un polinomio, voy a aplicar la fórmula número 3, que me dice que al primer término le tengo que aplicar su fórmula, al segundo su fórmula que le corresponde. ¿Cuál le corresponde? Pues le corresponde la 5 porque es x a la n. N no importa el valor, puede ser entero, puede ser fracción, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una raíz cuadrada, raíz cúbica. Aquí n puede tomar cualquier valor. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? La primera sería menos 2x Muy bien. más 1/2 de x Pero el exponente, ya no iría, ¿verdad? vamos a ver. Sería Esa es 1. la fórmula. Vamos a ver. Unos dicen 1, otros y ya no iría. Vamos a ver. ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto vale n en el primer ejercicio? Aquí, ¿cuánto vale n? Menos 2. Muy bien. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? ¿Cuánto dará eso? Menos 1.
menos 2, menos 1. No. Aritmética, sumaría. eso es aritmética. Si Se fuera sumarían 2 los menos sí. 1, si fuera 2 menos 1, pues sí es 1. Pero ahorita estoy diciendo menos 2, porque n vale menos 2, ustedes me dijeron. N vale menos 2. Y por eso este menos 2 pasó al principio, ahí está. Con todo y su signo, está perfecto. X, pero nos falta el exponente. N vale Sería menos 2. Dijimos que le vamos a quitar 1, pero ahora n vale menos 2 y le quito 1. ¿Cómo está eso? Menos 2, menos 1. ¿Cuánto da? se sumaría, sería 3. 3, pero negativo, ¿no? Sí. Ahí está, ahora sí ya está bien. O sea, sí le estamos quitando 1, pero como es negativo, pues menos 2, menos 1 es menos 3. O sea, como son del mismo signo, se suman y se deja el signo. ¿Sale? Entonces ahí tengan cuidado con los signos. Estamos muy acostumbrados, el minuendo es más grande que el sustraendo. 8 menos 2, pues 6. 14 menos 1, pues 13. El problema es cuando el minuendo es menor que el sustraendo. 2 menos 15. Ah, caray. 2 menos 15. Y empiezo a batallar, ¿no? Y ahorita el minuendo es negativo. Entonces ya es otro problema todavía más. Entonces hay reglas en la aritmética. Cuando tienen el mismo signo, pues se dice que se suman, pero permanece el signo. Fíjense. 5 más 3 lo veo tan normal que digo 8, tan normal, normalito, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que menos 5, menos 3. Es exactamente lo mismo. Tienen el mismo signo, pues tengo que sumarlos. El resultado es menos 8. Porque ahí, esas son las reglas de la aritmética. Tienen el mismo signo, tienes que sumar el valor absoluto, 5 más 3, 8, y colocar el mismo signo. Y ya otro rollo es cuando tengan diferentes signos, ¿no? Menos 5 más 3. Ahí sí tengo que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa operación? Pero bueno, ya quedó este. ¿Y qué más? Ya quedó el primer término. ¿Cuál? Un medio de X. Muy bien. Un medio de X. Perfecto. Ah, ¿y qué exponente le vamos a poner? Ahí sí ya no sé, profesor. Hay que agarrar la calculadora, ¿no? Si no puedo hacerlo a mano, pues hay que hacerlo con la calculadora. A ver, la calculadora de mi teléfono. Dice, un medio. Y puse uno entre 2. Dice que es 0.5. A 0.5, que es n, le quito 1, dice que me dio menos 0.5, menos un medio. Y ahí está la respuesta. Yo estoy siguiendo la fórmula así como está. Un medio, aquí es 0.5. Si lo quiero convertir a decimales, 0.5 menos 1, pues es menos 0.5. Y ya quedó. Ya quedó el ejercicio número 3. Entonces sí se complica un poco, ¿no? Sí son varios detallitos los que tengo que tomar en cuenta para poder aplicar todas estas fórmulas. Nada más estamos viendo 5. Falta ver aquí otros ejercicios donde se puede decir que son estas mismas fórmulas con una pequeña variante. Fíjense.
Bueno, este ejercicio ya quedó. Espero que hayan entendido. Este menos 2 pasa al principio, así como dice la fórmula, n pasa al principio, le quitamos 1, ahí está. El 1 medio pasa al principio, le quitamos 1, ahí quedó. Derivé de una forma correcta mi función. Esta es una función polinomial, vamos a decir, y ahí está la respuesta. La función polinomial, ahí está la respuesta. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner este ejercicio. Piden derivar esta función. Y es igual a 4x cúbica. ¿Es una constante? No. ¿Es la derivada de x? No, porque x tiene exponente, pero también tiene un número atrás. ¿Es un polinomio? No. Entonces, estas tres quedan descartadas. Tiene una constante. Ah, ok. Tiene una constante. Dijimos que cuando derivábamos esto, la derivada era la constante. Pero aquí x no está elevado a... Pero aquí sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder derivar esto, vamos a ocupar estas dos fórmulas, como que la unión de estas dos fórmulas. Entonces, la derivada de 4x cúbica, pues ¿qué es lo que me dice la fórmula número 4? Cuando tiene cx, pues la derivada es c. Entonces aquí la derivada de esto es 4. Abro un paréntesis y ahora el que voy a derivar es x cúbica. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? Ahí aplico la fórmula número 5. Dice la fórmula número 5. El 3 ponlo al principio. Escribe x y quítale 1 al exponente. Y ahí está. Entonces, aguas. Ahí es la unión de estas dos fórmulas. O aplicamos la fórmula número 5, dice que el exponente pasa al principio y como ahí está un 4, no lo puedo desaparecer, sino lo voy a como que a multiplicar, se dice. 3 al momento de bajar, es como si estuviera aplicando la fórmula número 5. El 3 al momento de bajar, pues se encuentra con el 4. 3 por 4, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? 4 por 3, 12. Entonces mi respuesta de esto es 12x cuadrada. Y ya quedó. Bueno, y se entendió este último ejercicio. Aplicamos la fórmula número 5, pero un poquito modificada, ¿no? Ahora ya hay un coeficiente. No es de que yo voy a desaparecerlo y... No. Derivo x cúbica. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Entonces, ese 3 que bajé lo voy a modificar con el 4, pero no se suman, sino se multiplican. 4 por 3, 12. Ahorita vamos a hacer los últimos 3 ejercicios y vamos a aplicar estas 5 fórmulas con la modificación de la fórmula 4 y 5. En algunos libros viene una sexta fórmula, que sería esta que les acabo de decir, pues. Si yo quisiera generar una fórmula para lo que les acabo de decir, sería más o menos así. La derivada de c a la x a la n, ¿verdad? Ese sería
mi fórmula número 6, por ejemplo. Pero no la pongo porque si de por sí son muchas fórmulas, nos vamos a llenar de un montón de fórmulas. Luego, entonces, ¿cómo quedaría la respuesta de este? Así, ¿verdad? Cn, porque el n va a bajar. Fue lo que les acabo de decir. Miren. Esto que está aquí es este. Y el C se pone al principio, que es lo que le dije acá. Y esto que está aquí es esto. Esta 4 y 5 es la fórmula número 6, la unión de la constante con x a la n. Pero ya no lo pongo como fórmula. Aquí se los puse para que vean. Porque en los libros, en algunos ahí vienen los libros. Pero en otros no vienen. ¿Por qué? Porque se entiende que es como que la unión de la 4 con la 5. No hay necesidad de poner otra fórmula extra para comprender ese número extra que se le pone a x a la n. Bueno, vamos a pasarles esto. No se escucha, profesor.
A ver ahí. ¿Echará? Ya. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? 7x a la sexta menos 5x más 0. ¿5 qué? 5x más 0. El X ya no va, ¿verdad? Sí, acuérdate, fórmula número 4. Menos 5x, la constante es menos 5. Y X, ya no. ¿Vale? Sí, cierto, cierto. Vale, ya quedó el primer ejercicio. Más 0, eso sí estaba bien. Muy bien. A ver, otro. ¿Alguien quiere participar? Cuatro por 10x a la 9 Bien, menos 2x. muy bien. Al principio, pues, le ponemos el paréntesis, ¿no? Cuando ya tenemos experiencia, pues dice 10 pasa acá por 4, pues es 40. Y ponemos el 40. Pero los primeros ejemplos que son estos, mejor conviene ponerlo para ver de dónde salió ese 40. Si nos damos cuenta que bajó el 10, ahí está, y le está diciendo hola al 4, ¿no? Este 10 se convirtió en 9, este 2 pasó al principio, y todo está bien. Aquí se me borró el 2, lo voy a volver a poner. Ok. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Es 3 por 5x a la cuarta ¿Mm? menos ¿Mm? Menos 12, menos 2 por 2x ¿Sí? más 7 menos 0. ¿Sí? Pues, ¿todo está bien? Hay que hacer las operaciones, ¿verdad? Y ahí quedó. Es así como se resuelven, se ocupan las primeras 5 fórmulas de este formulario. Entonces, aquí, mañana sería tomar la otra clase a las 6. No sé si tengan chance o más temprano, o a qué hora dijimos. Lo quieren en la mañana. En mi opinión, a esta hora está bien. Bueno,
Pues mañana a las 6 le seguimos. No sé si tengan dudas. Ningún